¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a la alegría del pueblo. Como cada lunes, aunque los últimos es cierto que he faltado, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar retomar la línea con los resúmenes de lo más destacado de las jornadas a por todo el mundo, ¿no? Por las ligas más importantes. Y bueno, hoy vamos a hablar de bastantes de ellas, algunas un poquito de refilón, como por ejemplo la mexicana, donde Monterrey sigue líder, aunque ha perdido el invicto tras caer ante el América de México, que ahora es segundo. La griega, por ejemplo, donde tuvimos un apasionante derbi griego, ¿no? Entre Panathinaikos, que quiere romper esa racha larguísima sin proclamarse campeón, y venció 2-0 a Olympiacos. Quedan 6 jornadas, le saca 6 puntos, pero ojo que está empatado a puntos con el AEK de Atenas. Vamos a hablar también, por ejemplo, de la Liga Portuguesa, aunque sea muy brevemente, porque el Benfica tenía la oportunidad de irse 13 puntos por encima del Oporto, jugaba en casa, y el viernes empezó ganando de hecho su partido en el Clásico, pero acabó cediendo 1-2. Sigue sacándole 7 puntos al conjunto portista, normalmente va a ser campeón, pero bueno, nunca se sabe. Estando ahí todavía el Liza en la Champions, que de hecho debe jugar ahora contra el Inter, pues bueno, quizás sea una distracción, veremos si le llegan las fuerzas, pero por lo menos retoma un poquito de color la Liga Portuguesa. En fin, vamos a ir entrando en materia. Porque en la Premier League ayer el Arsenal cedió 2 puntos o ganó 1 según se vea, ya que es cierto que iba ganando por 0-2 en Anfield, se enfrentó a un Liverpool que venía tocado, de hecho en la anterior jornada había perdido 4-1 ante el Manchester City, pero supo reponerse, se acercó en el marcador, tuvo Salah el gol del empate en un penalti que falló, al igual que hace poquito que tuvo otro que también erró, y sin embargo el propio Salah consiguió Firmino consiguió de cabeza el empate en la recta final de un encuentro que evidenció que el Liverpool puede hacer muchísimo más de lo que, digamos, está mostrando esta mediocre temporada, ¿no? Si no, por lo más siguen octavos, novenos. Tiene muy difícil realmente acceder a la próxima Champions, ya que están ahí, digamos, entre el tercer y el quinto puesto bastante igualados Manchester United, Newcastle y también Tottenham, y existe bueno, una brecha de puntos importante, aunque no insalvable, pero prácticamente tendrían que ganarlo todo y que bueno, que por lo menos 2 de estos 3 equipos pues se fueran dejando bastantes puntos, ¿no? Eso bueno, pues ha significado que el Arsenal ahora ventaja en tan solo 6 puntos al Manchester City, pero eso sí, con un partido más que los Citizens, que ganaron 1-4 al Southampton con doblete de Haaland, uno de ellos pues muy bonito, de media tijereta, y bueno, pues se acercan un poquito, ¿no? Los pupilos de Pep Guardiola al liderato de la Premier. En Francia, el Paris Saint-Germain rompió esa mini racha pésima en la que bueno, había perdido 0-2 contra el Rennes, luego perdió 1-0 a domicilio y viajaba a Niza ante un rival siempre incómodo, pero al que supo imponerse por 0-2 con tantos de Messi y de Sergio Ramos. A su vez, el Olympique de Marsella pinchó en su visita al Lorient, no le salió nada y bueno, pues se dejó 2 puntos vitales porque queda ya a 8 de un Paris Saint-Germain que recibirá al Lens, al que aventajan 6, el Lens es ahora mismo segundo y sí ganó su partido, y bueno, es prácticamente una final de campeonato, ¿no? Porque digamos que quedan 8 jornadas para el final de la Ligue 1, si el Paris Saint-Germain vence, pues bueno, que sería lo normal de hecho, ¿no? Pues ya sacaría 9 puntos al Lens a falta de 21 en juego. Si empatan, de todas formas, el Paris Saint-Germain lo tiene muy de cara. Y ojo si pierden, porque bueno, quizá ya pueda cundir un poquito el nerviosismo, ¿no? Ya que hace poco sacaban bastante distancia tanto al propio Lens como al Olympique de Marsella y, bueno, con otros equipos que rondan por ahí, ¿no? Y bueno, pues ya no sería una distancia que fue como de 10 puntos en su momento, sino que se darían 3, pero eso sí sumando 3 derrotas en 4 partidos. Por tanto, bueno, ese duelo de este fin de semana va a estar interesante. En la Liga Española, pues el Real Madrid, tras el 0-4 del Clásico en el Camp Nou, perdió 2-3 ante un gran Villarreal, en el que Samu Chukwueze, bueno, pues realizó un partido sublime y bueno, eclipsó incluso a Vinicius, que había marcado un golazo, y a un Real Madrid que no había estado mal en general, pero es que el Villarreal estuvo muy bien y obtuvo una victoria más que justa en el Coliseo Blanco. El Atlético de Madrid se acerca a ese segundo lugar que ocupa ahora mismo el Real Madrid, tras vencer anoche al Rayo Vallecano, y por abajo hay 2 clubes importantes, clásicos, que están ahora mismo con el agua un poquito al cuello, porque tanto Valencia como Español, a falta de 10 jornadas para el final, ambos se encuentran en un puesto de descenso y las sensaciones no son las mejores precisamente, pese a que ambos acaban de cambiar de técnico, más recientemente el conjunto perico, pero bueno, tienen que levantarse, ciertamente. El Betis perdió en casa, así que bueno, digamos que está reabierta así la lucha también por la Champions, ¿no? Y el Barça jugará contra el Girona en unas horas, que bueno, aventajan 12 puntos a su único perseguidor, el Real Madrid. Bueno, único, también está el Atlético muy cerca, pero vamos, yo diría que ya ninguno le persigue. La distancia es mucha y queda poco, así que los culés se proclamarán campeones de liga y lo normal es que esta noche pues puntúen o probablemente más bien ganen al Girona, ¿no? En el duelo en el Camp Nou. Saltamos a la Serie A.
El viernes se jugaron 3 de los partidos, ya que, bueno, pues los 3 protagonistas principales de esos encuentros, precisamente esta semana, tienen duelos de Champions. El Napoli volvió a ganar, 1-2, en este caso fue al Lecce, si no recuerdo mal, y bueno, pues nada, manteniendo su línea realmente, sigue sacándole 16 puntos a la Lazio, de muy poquitos que quedan en juego, o sea que va a ser campeón dentro de unas pocas semanas. Luego, por su parte, el Milan tropezó en casa ante el Empoli, también tropezó el Inter 0-1 ante las Salernitanas, lo diré. Tuvo, bueno, pues varias jugadas a los postes entre Lukaku y tal, Ochoa también, el portero mexicano, realizó un buen encuentro. Y al final del todo, pues una pifia de Onana, pues propició que Candreva, precisamente ex-Inter, empatase el encuentro y bueno, pues se llevase otro chasco el conjunto nerazzurro que, bueno, pues lleva ciertamente una pésima racha en Serie A. Prácticamente, si no recuerdo mal, de los 6 últimos partidos ha perdido 4, este empate, ni siquiera me acuerdo a quién le ganó, pero bueno, está mal el Inter realmente. Y ahora precisamente encara el duelo más importante de la temporada ante el Benfica, que sí, lo hemos mencionado antes, el Benfica viene de perder contra el Oporto, pero su situación es totalmente diferente, ¿no? Tiene más presión el Inter, obviamente. Y bueno, pues una vez dejados estos 3 partidos, quizá lo más interesante de la jornada vino luego con la victoria de la Roma de José Mourinho 0-1 ante el Torino, con tanto de la joya de Dybala, y con el triunfo de la Lazio por 2-1 ante la Juventus. Esto estanca un poquito a la Juventus en su lucha por reengancharse a los puestos europeos, afianza a la Lazio como segunda, aprovechando entre otros pues, el pinchazo tanto de Milan como de Inter. Y bueno, pues queda como único equipo que en la lejanía mira al Napoli, ¿no? Si la Lazio sigue haciéndolo tan bien, pues entrará en la próxima Champions y va a haber palo entre Milan, Inter, Roma y veremos si Juventus por esos 2 puestos restantes, ¿no? Luego, si saltamos a la Bundesliga, el Bayern tenía un partido muy importante, ya que, bueno, durante la semana pasada, ¿no? Cayó eliminado en Copa en casa ante el Friburgo, tras empatar a 1 y pasaron pues estos otros no, empataron a 1, no me acuerdo cómo fue exactamente, pero bueno, el Friburgo eliminó al Bayern en Múnich precisamente y se volvían a enfrentar, esta vez en casa del Freiburg, pero en Liga. Ganó el Bayern 0-1 con un golazo de larga distancia de Matthijs de Ligt. Y a su vez, bueno, pues el Borussia Dortmund recibía al Unión Berlín, que estaba tercero, cerquita del Dortmund de por sí. Y bueno, pues era un duelo por ver quién de los dos se quedaba como perseguidor del Bayern, ¿no? Consiguió imponerse finalmente el Dortmund 2-1 con un tanto de Moukoko. Y de este modo, pues se quedan a 2 puntos del Bayern y ya queda un poquito más descolgado el Unión Berlín, si no recuerdo mal, a unos 6 puntos aproximadamente, ¿no? Así que ya con lo poco que queda de Bundesliga, casi que les descarta. Y bueno, vamos a ver, hemos repasado Francia, España, Portugal, Italia, Inglaterra. Vamos a saltar a Sudamérica, que nos quedan precisamente pues los 2 campeonatos más atractivos, ¿no? En Argentina, bueno, pues River Plate se afianza como líder, venció 0-3 a Huracán con doblete de Rondón, el primero de ellos de penalti, el venezolano, el delantero que jugó en la Liga Española, también en Inglaterra, etc. Y a su vez, pues bueno, Boca Juniors perdió en casa 1-2 ante Colón, que venía último. Les marcó Guanchope Ávila, es jugador de Boca. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Perdió también Racing de Avellaneda, que bueno, parecía la alternativa más seria a... Perdón, la alternativa más seria a River Plate, pero como digo, cayó 3-1 ante Gimnasia de La Plata. Perdió también Independiente de Avellaneda, que agudiza su crisis, cayó 1-2 ante Estudiantes de La Plata. Y bueno, por lo menos sí ganó San Lorenzo, que está ahí segundo y es más o menos el único que se mantiene ciertamente a no mucha distancia de un River Plate, que ha empezado bastante bien el campeonato. Y finalizamos en Brasil, donde bueno, se produjeron varias finales de torneos estaduales, ¿no? Pues por todo el país, ya sabéis que los estaduales vienen a ser como las regiones, ¿no? Mismamente, pues si en España tenemos Extremadura, Andalucía, Cantabria, etcétera, pues digamos que cada uno de esos son un estado en Brasil, que es un país gigantesco en comparación con, bueno, por ejemplo, con España mismamente. Y el tema está en que lo más interesante se produjo en la final, en el partido de vuelta de la Taça Guanarava, en Río de Janeiro, porque se enfrentaban Fluminense y Flamengo. Flamengo había vencido 2-0 la ida, pero la vuelta un tanto de Marcelo desde fuera del área, con la zurda, fue el que abrió el marcador para Fluminense, que llegó a golear por 4-0 a Flamengo, que bueno, finalmente anotó un gol y más o menos apretó para ver si conseguía en el global empatar la eliminatoria, la final, ¿no? Pero no fue el caso, por tanto, pues Flamengo, perdón, o bueno, sí, Flamengo, el Flamengo de Vítor Pereira, que suma otra decepción. Ahora en el estadual, anteriormente en el Mundial de Clubes, no están precisamente para nada contentos los hinchas del Mengo. Y sin embargo, Fluminense, que se proclama bicampeón carioca. Así que, bueno, gran alegría para el cuadro de Diniz, que se presenta como uno de los más atractivos precisamente para la Serie A brasileña que va a comenzar ya mismo.
Así que bueno, este ha sido el resumen de la jornada, amigos. Espero que os haya gustado y nada, suscribíos al canal. Nos vemos en breve, ¿de acuerdo? Un saludo, hasta pronto.